Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarlos nuevamente. Les damos la bienvenida a Mirada Clave, el programa del canal de la producción en el que analizamos a fondo la economía paraguaya. En el programa de hoy queremos poner como tema el mercado común del sur y las implicancias de Paraguay en este bloque regional. Nuestro país ya tiene largo camino recorrido dentro del mercado común del sur, que es un bloque que inició con mucha expectativa. Se buscaba tal vez replicar el caso de la Unión Europea, se tenían muchas diferencias evidentemente, pero la gran expectativa era avanzar en un bloque de comercio que permita también a Paraguay proyectarse hacia el mundo, y esto en parte se cumplió, pero evidentemente que todavía hay muchos desafíos por cumplir. Tenemos la visión para analizar este tema del economista Fernando Massi. También vamos a conversar con el economista Jorge Garicoche. Ambos nos van a estar dando su visión con relación a lo que es el mercado común del sur, cuál fue la participación de Paraguay dentro del bloque regional y cuál es su importancia dentro de la economía paraguaya. En ese sentido, cabe mencionar que en el comercio intrazona se tiene muchas trabas, pero también hay que decir de que el comercio entre los países del Mercosur ha tenido un dinamismo interesante, y en el caso puntual de Paraguay ha sido sumamente positivo en términos comerciales. Si es que revisamos las exportaciones, según los datos del Banco Central del Paraguay, tenemos que el comercio del Mercosur representa un mercado importante, o los países del Mercosur representan un mercado importante para Paraguay. Y en términos de importaciones también recibimos muchísimos productos de los que se generan en los países vecinos que conforman el bloque regional. La gran cuestión, el siguiente paso, es avanzar en diferentes acuerdos que permitan que Paraguay, como miembro del Mercosur, pueda proyectarse y tener beneficios económicos en torno a la participación en mercados fuera de nuestra zona. La gran proyección es lograr un acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, se tienen numerosas cuestiones todavía que analizar dentro de este tema, y ese tema puntual también será uno de los temas de análisis aquí en Mirada Clave. También queremos saber el tema de China. Uruguay se proyecta a acercarse al gigante asiático, y esto en el caso de Paraguay genera muchas dudas teniendo en cuenta su relación con Taiwán y lo que sería también el posicionamiento geopolítico, teniendo en cuenta la rivalidad histórica que existe, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, siendo Estados Unidos uno de los socios de Paraguay. ¿Cómo podría abordarse esta situación? En realidad, ¿le conviene a Paraguay dar apertura a un mercado chino que ya tiene mucha participación, por ejemplo, en las importaciones? Es otra cuestión que vamos a estar analizando en el programa de la fecha. Todo el análisis sobre el mercado común del sur y sus implicancias para Paraguay vienen luego de una breve pausa. Continuamos aquí en Mirada Clave. Vamos a empezar a desarrollar este importante tema, el mercado común del sur y sus implicancias para Paraguay, con el economista Fernando Massi. Sí, por supuesto que las evidencias son bien claras de las conveniencias que ha tenido Paraguay al ser parte de este bloque regional, de este proceso de integración, que si bien se ha estancado en los últimos 10 o 15 años, sin embargo eh, sigue teniendo ventajas para el Paraguay y sigue produciendo beneficios para el Paraguay. Una prueba muy clara de eso es que la mayor parte de nuestras exportaciones hoy están ubicadas en el Mercosur, a diferencia de los otros miembros del Mercosur, cuyas exportaciones están más bien ubicadas fuera. Quizás Uruguay tenga también
posición, o sea, sí, una posición parecida a la de Paraguay, en el sentido de que ha aprovechado muy bien primero el mercado argentino y luego el mercado brasileño. Por lo tanto, yo diría que los dos países pequeños han aprovechado bien los mercados de sus dos grandes vecinos dentro del bloque Mercosur y bueno, esta es una evidencia muy clara en términos de comercio porque el Mercosur es primero un acuerdo comercial eh, y luego se fueron adicionando, digamos, otros tipos de acuerdos fuera del comercial que hicieron de este bloque, eh, a diferencia de antes de su fundación de 1991, es un bloque en que se han aproximado mucho más el capital, el trabajo, la tecnología y como también el conocimiento de la cultura y de lo social entre todos los pueblos que forman parte de este bloque. Entonces, esos son beneficios que, aparte el Paraguay ha recibido un beneficio más allá de lo comercial, que ha sido la creación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que como país de menor desarrollo relativo, nosotros fuimos los principales beneficiarios de ese fondo, con una contribución de apenas $1 millón anuales, pero recibiendo de cada 100 millones de dólares anuales, 48, si vamos a hablar en cifras anuales. En realidad que en 10 años, del 2006, perdón, al 2016, el Paraguay ha recibido $900 millones de donación del Mercosur, que se ha invertido principalmente en infraestructura para conectar los mercados internos del Paraguay y externos también, y en infraestructura física, pero también en infraestructura energética. No hay que olvidar que la primera línea de transmisión de 500 kV de Paraguay, que creo que terminó por el 2012 o el 2013, fue el resultado de fondos del Mercosur, especialmente del Brasil, que gracias a una cláusula del FOSEM pudo donar más dinero de lo que se le exigía anualmente a un país como Brasil, que ponía prácticamente el 70% de los fondos anuales. Doctor, y en términos de lo que serían los desafíos del mercado común del sur, evidentemente que esa evidencia que usted está comentando es favorable para Paraguay, pero también hay muchos desafíos pendientes y hay muchas cuestiones en las cuales el bloque se estancó en parte, ¿verdad? De repente, ¿cuáles le parece que son esos desafíos de cara al futuro y cómo Paraguay podría ir teniendo tal vez mayor proyección dentro del Mercosur y a través del Mercosur al resto del mundo? Sí, yo creo que el primer desafío es que hay que seguir trabajando como se ha venido trabajando en los últimos años para vencer los obstáculos que todavía existen para el comercio intra-Mercosur. Y estoy hablando específicamente de las barreras no arancelarias. Se ha avanzado en los últimos años en ciertos acuerdos para ir venciendo esas barreras, pero falta profundizar aún más. Y eso tiene que ver un poco, bastante con la voluntad, sobre todo de los países grandes, de reducir esas barreras no arancelarias para que se permita un mayor flujo comercial. Vinculado a eso, por supuesto, está el hecho que el comercio intra-Mercosur en realidad se ha reducido bastante. Entonces, el otro desafío es cómo hacemos para que ese comercio crezca. Sabemos muy bien que como somos todos especializados en commodities y en commodities agrícolas y agroindustriales, ese comercio, quizás con la excepción de los pequeños, pero va a avanzar mucho más en términos de
o puede avanzar mucho más en términos de las manufacturas no agrícolas, que es donde, digamos, podemos tener ventajas competitivas dentro del Mercosur y dentro de nuestro continente, más que ventajas competitivas fuera del Mercosur. Por lo tanto, es ahí donde también se crean cadenas productivas. El Paraguay ha creado cadenas productivas importantes en manufactura no agrícola por el Brasil principalmente. Y entonces eso falta mucho más también entre Argentina y Brasil para que se pueda incrementar ese comercio intra-Mercosur, ¿no? Inclusive pensando en un comercio industrial no agrícola que pueda tener como mercado final a los países desarrollados, o a varios otros mercados externos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un segundo desafío importante. El otro desafío es la integración física del Mercosur. Y la integración física que tiene que ver, porque el Mercosur ha realizado acuerdos comerciales con los países que no forman parte del bloque, que generalmente son los países del Pacífico, ¿verdad? Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Entonces, esa integración física no solamente permite un mayor comercio intra-Mercosur, sino que también permite la salida hacia mercados asiáticos muy importantes para cada uno de nuestros países, ¿no? Entonces, la integración física es importante. El Paraguay ya está experimentando una integración física con la bioceánica muy importante, ¿verdad? Pero yo creo que se tiene que seguir trabajando en ese sentido y también en la integración energética, ¿verdad? De nuestros países a través de las energías, principalmente a través de las energías no renovables, ¿no? Renovables. Bueno, y luego hay un desafío, digamos, de seguir estructurando políticas que beneficien una mayor participación o un mayor desarrollo de los países pequeños, ¿verdad? El FOSEM ha sido un elemento. También se han hecho concesiones importantes a los países menores en términos comerciales y arancelarios, pero hay que seguir profundizando eso para que los países pequeños no queden, digamos, a la vera del camino, ¿verdad? Y que la integración sea solamente entre los países grandes. Yo diría que esos son los principales desafíos de aquí al futuro del Mercosur. Luego está el otro desafío muy importante, es por supuesto ganar los mercados externos, ¿verdad? Hemos tenido una experiencia muy larga con la Unión Europea, que seguimos teniendo obstáculos para poder lograr entrar en ese mercado, ¿verdad? Pero no podemos, digamos, quedarnos pendientes de lo que suceda internamente en la Unión Europea y de cuál va a ser el ritmo de las negociaciones para finalmente llegar a un acuerdo. Tenemos que ir buscando otros mercados, sobre todo en Asia. En el Asia, mercados en el sudeste asiático, incluso yo diría con Japón, ¿verdad? Es un mercado muy importante, un país desarrollado. O sea que no tenemos que cesar, digamos, en esa tarea de la búsqueda de los mercados externos y no estancarnos porque simplemente tenemos un problema que yo pienso que es coyuntural con la Unión Europea. Doctor, y estas situaciones en torno a la desigualdad de las economías, ¿cómo afecta o cómo condiciona justamente estos desafíos? Se fue avanzando con cuestiones como el Fondo de Convergencia Estructural, pero evidentemente que hay cuestiones que todavía son muy notorias en cuanto a las estructuras económicas de los países que forman parte del Mercosur y sobre todo su capacidad, ¿verdad? ¿Cómo esto podría eventualmente condicionar esos desafíos que estuvo comentando?
Yo creo que para los países de menor desarrollo relativo son tan importantes, muy importantes la creación de cadenas productivas, pero sobre todo de cadenas productivas en donde en aquellos rubros industriales que utilicen mayor cantidad de mano de obra, ¿no? Porque el Paraguay tiene cadenas productivas con sus principales rubros más competitivos, como el caso de la carne, el complejo de la soja, inclusive han habido nuevos rubros agrícolas con sus respectivos procesamientos, como el maíz, el trigo, el arroz, que prácticamente crean unas cadenas regionales, sobre todo con Brasil y también con Argentina, ¿no? Pero, digamos, más en el sentido de lo que ha sido el desarrollo de la maquila, es lo que necesita el Paraguay, es decir, esos rubros que están en la maquila, que también son partes de cadenas productivas, pero que emplean a una mayor cantidad de mano de obra. Entonces, eso por un lado es importante. Y por otro lado, también es importante que se pueda, que se puedan radicar en el país más inversiones que, que vayan creando nuevas cadenas productivas, ya sea hacia el Mercosur o hacia afuera del Mercosur, pero que podían crear cadenas productivas con los países más grandes. Inversiones que inclusive no necesariamente deben ser de fuera del Mercosur. Hay muchas inversiones que son de fuera del Mercosur, pero hay inversiones, las inversiones del Mercosur han sido importantes en todo este tiempo en el Paraguay, sobre todo la brasileña, ¿no? La inversión brasileña ha sido muy importante porque se ha radicado más en el sector productivo, llámese agrícola, agroindustrial o de industria no agrícola, ¿no? Eh, entonces, yo diría que esos son aparte, digamos, de la reactivación del FOSEM, que ya se ha acordado en el 2015 su reactivación, pero que no se ha producido hasta el momento. Entonces, estos dos aspectos que mencioné son importantes para un país de menor desarrollo relativo como el Paraguay dentro de un bloque regional. Doctor, los desafíos también pasan por el tema político, ¿le parece? De repente nosotros abordamos mucho, evidentemente, la cuestión económica y es lo que, en cierto modo, podría apuntar a un mayor desarrollo para nuestro país. Pero los vaivenes políticos también, evidentemente, tienen mucha preponderancia dentro de lo que sería el futuro del Mercosur. Claro. Lo importante es no pensar de que porque los gobiernos de cada uno de los países deben tener necesariamente una afinidad ideológica para que el bloque del Mercosur vaya adelante. Eso no puede ser ningún obstáculo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay cuestiones comunes que van más allá de las ideologías o de los programas específicos que pueda tener cada gobierno en cada país con respecto al desarrollo de esos países. Yo creo que hay cuestiones comunes dentro de un proceso de integración que no pasa necesariamente por el hecho de aferrarse en forma muy ortodoxa a cierto tipo de ideologías y yo diría hasta cierto tipo de intolerancia política, como ha sido demostrado en los últimos tiempos en el Mercosur, porque hay un país que siempre ha liderado la integración, ha sido el Brasil, pero cuando el Brasil ha tenido un gobierno que ha mostrado esa intolerancia política y además un desinterés político expresado en forma muy clara por el gobierno de Bolsonaro, entonces, claro, eso se agrega, digamos, al estancamiento de otro tipo de cosas dentro del bloque, porque es el país líder y es el país que tiene, es el país más desarrollado, el que tiene el mercado mayor, y sin eso no puede funcionar un bloque regional como el Mercosur.
Pero yo creo que lo mismo hoy está pasando un poco, o por lo menos es lo que vemos que está pasando. Esperemos que se pueda superar este problema, pero vemos que está pasando también con el gobierno recientemente electo en Argentina, ¿no? Que muestra también esa intolerancia política y como que parece que tiene dos discursos, ¿verdad? Porque el discurso del presidente Milei no es nada parecido al discurso que ha hecho su canciller acá en la última cumbre del Mercosur. Es completamente diferente. Entonces no sabemos realmente cuál es la posición argentina. ¿Es un discurso que le gusta decir al presidente por su intolerancia política o por su desinterés del bloque? ¿No cree que eso económicamente es necesario? ¿O es realmente el pragmatismo que muestra la Cancillería argentina? Entonces tenemos que dilucidar un poco ese dilema, ¿no? Definitivamente, doctor, pese a estas complejidades y desafíos, hay todavía espacios o potencialidades de aprovechamiento de Paraguay con relación al Mercosur. Paraguay todavía tiene oportunidades de seguir generando mayores ventajas o mayores beneficios a través de esta integración. No, por supuesto que sí. Este, el hecho de que, por ejemplo, el Mercosur vaya abriendo mercados externos, por ejemplo, exige al Paraguay también incrementar su oferta exportable, tanto en lo que ya tenemos ventajas competitivas como en aquello que podemos crear ventajas, ¿verdad? El hecho de que se pueda crecer en el comercio intra-Mercosur, también esto puede traer ventajas para el Paraguay y por eso es que en el Paraguay necesitamos más inversiones, necesitamos calificar más a nuestra mano de obra, porque eso es un punto importante para para la inversión extranjera principalmente, ¿no? La inversión extranjera siempre, sea regional o extrarregional, siempre busca mano de obra calificada, busca que el Estado le solucione todos los problemas que tengan que ver con la infraestructura física y energética, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, eso es un poco en donde internamente el Paraguay tiene que trabajar para incrementar su oferta exportable y para atraer una mayor cantidad de inversiones. Lo que sí, doctor, evidentemente que es también relevante incluir este tema dentro de lo que sería el debate público. De repente, cuando uno ve el debate o el discurso de las autoridades, hay muy poca presencia de una cuestión como el Mercosur dentro de la agenda económica, por lo menos en la agenda pública, ¿verdad? Son cuestiones que también serían importantes de ir socializando un poco más. Sí, lo que se ve mucho, digamos, en la agenda pública son problemas muy puntuales, eh, como por ejemplo la cuestión de la negociación del anexo C de Itaipú o de la tarifa, ¿verdad? Que son cuestiones bilaterales con el Brasil, no deja de tener su importancia, ¿verdad? Eh, o cuestiones que tengan que ver específicamente con el problema de la hidrovía con Argentina. Son cuestiones bilaterales que aparecen, pero no necesariamente, digamos, una posición. Es decir, es cierto lo que vos decís, ¿verdad? En el sentido de que no se habla mucho como bloque y el Paraguay dentro del bloque, sino que a través un poco de estas. Yo creo que la cuestión de Itaipú es una cuestión muy importante, bilateral, que nosotros inclusive dentro del marco del Mercosur hemos conseguido ventajas dentro de Itaipú desde el 2003, 2004 en adelante, ¿verdad? Eh, y el Mercosur es un marco importante para, sobre todo, exigir al Brasil, ¿verdad?, mayor cantidad de concesiones eh, hacia el Paraguay, ¿no? Que es lo que pasó, digamos, en el periodo de tiempo que recién mencioné.
Y lo mismo es importante también solucionar la cuestión de la hidrovía en el marco del Mercosur, porque se trata de un sistema de transporte en donde participan no solamente dos países, sino que más, más países, incluso Bolivia, que hoy ya es parte del Mercosur. Entonces, sí, yo creo que tenés razón en ese sentido. Doctor, lo que sí creo que de repente ya con la evidencia, con el paso del tiempo y también a estas alturas del campeonato, por decirlo de alguna manera, lo que ya deja de ser un comparativo directo es el tema Mercosur-Unión Europea. De repente cuando el bloque se gestó y empezó ese proceso de integración, se miraba mucho la experiencia europea, pero evidentemente con cuestiones que ya fueron explicadas en su momento, de diferencias en las estructuras y procesos económicos, era un camino muy diferente el que el Mercosur iba a tener en términos de este desarrollo con el paso del tiempo, ¿verdad? Esa sombra ya de repente es muy claro que no existe. Sí, la Unión Europea es un proceso muy, muy particular y muy, muy único, digamos. Inclusive, yo diría, si uno mira, por ejemplo, los últimos procesos de integración en otras partes del mundo fuera del Mercosur, como por ejemplo de economías, de economías que han crecido muchísimo y que hoy se están convirtiendo en uno de los principales, en una de las principales regiones de desarrollo y crecimiento mundial, que es China y el sudeste asiático. Ahí cuando vemos nosotros los procesos de integración no son como la Unión Europea. No han encontrado, digamos, este, ventajas para que sean como la Unión Europea. Por eso yo creo que lo de económico también está determinado, ¿no? Si uno compara eso con lo que es la ASEAN, por ejemplo, en el sudeste asiático, con los acuerdos que hay de esos países con China, o los acuerdos que tiene los grandes países del Asia con países latinoamericanos, México, Chile, son realidades completamente diferentes e históricamente diferentes, ¿verdad? Que entonces, no, y el Mercosur también nace en un momento diferente. Si bien es cierto que se tuvo como meta llegar al mercado común, por el camino se vio de que eso tenía sus dificultades, ¿verdad? Y se ha enseñado inclusive, es decir, tenía sus dificultades eh, por la presencia de dos países grandes, dos países pequeños, pero, por ejemplo, un proceso de integración que ha tenido entre países desarrollados y no desarrollados, que ha tenido cierto éxito y que no necesariamente ha llegado al mercado común, es el NAFTA, que hoy se llama UMSCA, ¿verdad? Entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿verdad? Yo creo que ha tenido más éxito, inclusive en términos comerciales y en términos de inversión y desarrollo, que lo que ha tenido el Mercosur. Entonces está mostrando un camino que no necesariamente se tiene que llegar a un mercado común, a una moneda común, eh, para tener éxito, ¿no? Eh, yo digo tener éxito porque evidentemente todos los procesos de integración también tienen sus limitaciones y tienen sus retrocesos, ¿verdad? O tienen sus pérdidas para ciertos sectores de la economía, pero cuando yo creo que hay más éxito, sobre todo para los países de menor desarrollo, en este caso México, yo creo que cuando hay más éxito que, que, que sombras, digamos, entonces se puede considerar un proceso de integración exitoso y no necesariamente se ha llegado al mercado común. Y yo creo que el Mercosur debería aprender de tanto la experiencia actual del proceso de integración de los países asiáticos, de lo que ha sido el NAFTA, hoy UMSCA, ¿verdad? Tendría que aprender un poco de esos procesos para ver si podemos llegar a estacionarnos en una zona de libre comercio eh, con una serie de concesiones importantes a los países menores y profundizar, digamos, el comercio y las inversiones en nuestros países y también ser exitosos. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis, nos parece sumamente importante su visión sobre este tema. Le agradecemos y esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias a ustedes.
llegó el momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista Jorge Garicoche para seguir debatiendo sobre el tema Mercosur. Jorge, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente del programa. Hola Eduardo, un gusto compartir contigo, con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Jorge, queríamos tener un poco tu visión respecto a este tema. Hasta hace poco estaba haciéndose en Paraguay la cumbre del Mercosur y es un tema de constante debate en términos de si Paraguay tiene algún tipo de beneficio siendo parte del Mercosur. Bajo tu visión, Jorge, ¿te parece que justamente la integración en este bloque es algo positivo para nuestro país? ¿Te parece que podríamos tener mejores posibilidades? ¿Cuál es tu visión puntual sobre este tema? Bueno, el Mercosur en sí ha sido beneficioso para Paraguay. Creo que tenemos que remontarnos un poco a algunos datos en particular. Ver que Paraguay, a la región, a los países del Mercosur en el año 2000, exportaba más o menos por 1.400, 1.500 millones de dólares y hoy estamos cercanos a exportar 8.000 millones de dólares a la región. Entonces ha sido también un incremento importante en ese proceso de integración. Nuestros mayores socios comerciales hoy se encuentran alrededor de nosotros y dentro del Mercosur. Ese proceso de ir afianzando los beneficios arancelarios de pertenecer a un mercado común han sido realmente muy fructíferos para el país. Ha ayudado a que muchos de nuestros productos se internacionalicen y encuentren un mercado en los países vecinos. Ahora bien, creo que tenemos que plantearnos un poco el escenario donde uno diga, ¿qué pasa si Paraguay sale del Mercosur? Y dada nuestra condición territorial, probablemente el escenario que va a regir es salir a negociar con el Mercosur. O sea, saliendo del Mercosur, probablemente el primer bloque con el cual tengamos que negociar es el Mercosur, porque necesitamos de sus puertos, necesitamos de sus conexiones, necesitamos de sus productos. El Paraguay hace mucha compra de la región y tiene mucha venta en la región. Mencionaba hace rato el dato que pasamos de 1.400 millones de dólares a cerca de 8.000, y también quizás un dato no menor es que Paraguay tiene una balanza comercial positiva con los países del Mercosur, mientras que si tomamos solo los datos fuera del Mercosur, extra zona, Paraguay tiene una balanza comercial negativa. Entonces, creo que eso también hace que hoy el comercio internacional paraguayo tenga un equilibrio. Jorge, ¿cuáles te parece que son las proyecciones de Paraguay integrando el Mercosur para proyectarse a otros mercados como parte del bloque? El comercio intra-Mercosur evidentemente es sumamente importante, también requiere de muchos desafíos o implica muchos desafíos, pero creo que la gran visión es como parte del mercado común del sur acceder a mercados grandes del mundo. ¿Cómo te parece que eso puede ir proyectándose, digo bien, de cara al futuro? El Mercosur como conjunto es la quinta economía en el mundo. O sea, ahí está un poco la importancia de ser parte de esto. Probablemente si a Paraguay lo ponemos solo en un ranking de economías, seguramente estaríamos en un lugar muy lejano y no precisamente cerca de un top 10 o un top 5. Entonces, hoy estamos entre los 5 más grandes del mundo estando dentro del Mercosur, y eso hace que muchos pongan su mirada a querer comerciar con el Mercosur, a querer vender los productos y a querer comprar nuestros productos. Un poco ahí el peso quizás de Argentina y Brasil, sin lugar a dudas, pero a nosotros nos conviene salir como bloque que intentar salir solos ante el mundo. De hecho, probablemente muchos de los mercados que hemos conseguido y que hoy tenemos preferencias arancelarias o tenemos acuerdos de libre comercio, como por ejemplo es el caso de Israel, se han hecho vía Mercosur. No necesariamente fueron negociaciones Paraguay-Israel, sino fueron negociaciones Mercosur-Israel, por poner un ejemplo. Eso ha hecho que a lo largo de este tiempo muchos quieran negociar con el Mercosur. El caso quizás más sonado es el de la Unión Europea, que poniendo también en contexto,
La Unión Europea como conjunto es la segunda economía del mundo, así que estamos hablando de un potencial flujo comercial enorme entre lo que podría ser el comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Ahora bien, las negociaciones no tienen que ser a cualquier costo. O sea, uno también, por supuesto, sienta bases de qué está dispuesto a negociar y hasta dónde está dispuesto a ceder cuestiones que hacen a la interna de los países. Entonces ahí creo que después de 25 años de negociaciones que han comenzado hacia mediados de los 90 con la Unión Europea y que se han materializado en un acuerdo de principio en el 2019, ha sido un avance enorme en esa relación, pero que sin embargo luego se fue complicando la situación con el material que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa, que para que la teleaudiencia nos siga, es un material de interpretación de un capítulo. Es decir, la Unión Europea y Mercosur reconocen de que en principio el acuerdo está cerrado, pero hoy la Unión Europea dice: yo quiero interpretar este capítulo ambiental de esta manera. Y cuando uno lee ese capítulo de interpretación, encuentra muchas diferencias con aquellos que se ha ya acordado. Entonces, parecería ser que es un documento que va más allá de la interpretación. A eso es donde mencionaba que uno no está dispuesto a negociar a cualquier precio. Eso ha hecho que los países del Mercosur reaccionen y también ha debilitado un poco ese progreso en las negociaciones que se han tenido. También esto ha hecho que Brasil y Argentina principalmente quieran reabrir de vuelta las negociaciones de los capítulos. Para mi gusto no es el camino, pero también se ha vuelto a poner en la mesa algunas cuestiones en particular que Argentina y Brasil quieren incorporar en el plan. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho que se vea mucho más lejana la posibilidad de negociar entre la segunda economía del mundo y la quinta economía del mundo como conjunto, se vea más lejana de lo que se lo veía en 2019. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer como Mercosur? Es empezar a mirar otras regiones con las cuales quizás podemos obtener muchos más resultados. Ahí quizás países del Medio Oriente han venido a ser muy disruptivos en lo que es en las negociaciones de comercio internacional. Arabia ha sido un país que ha cerrado negociaciones en menos de un año, incluso negociaciones que tradicionalmente llevan 5 a 10 años. Ellos en los últimos tiempos lo han establecido en un periodo extremadamente corto. Me parece que ahí hay muchas posibilidades de encontrar mercados, ahí hay muchas posibilidades de encontrar conexiones con el Mercosur. También particularmente me interesa mucho todo lo que es la zona del Indo-Pacífico, todo lo que es Tailandia, Singapur, Malasia, países con alto ingreso y que demandan mucho de los productos que hoy estamos fabricando y procesando en el Mercosur. Entonces ellos también tienen un muy buen ingreso y también tienen las necesidades de muchos de los productos que nosotros podemos vender a esa zona. Jorge, justamente cuando nosotros entablamos negociaciones como bloque, ¿no te parece que Paraguay, tal vez Uruguay también quedan un poco mal posicionados siendo socios menores, entre comillas, dentro del Mercosur? Ese tipo de cosas también tienen que encontrarse algún tipo de equilibrio un poco más importante en materia de negociaciones. Por supuesto que el Mercosur sigue teniendo sus falencias, sigue teniendo sus desafíos. Insisto en que es un mecanismo interesante, es un órgano bueno, pero sin lugar a dudas tenemos que comenzar a darle un giro, empezar a darle otra visión y empezar a ajustar esas cuestiones que hoy hacen que internamente no estemos progresando para incluso mirar hacia afuera, ¿verdad? Antes de sentarnos a negociar como bloque para afuera y mirar cuestiones como las que decía, mirar el Indo-Pacífico, mirar hacia el Oriente Medio, creo que hay cuestiones que tenemos que resolverlo de manera interna. Un ejemplo que me gusta poner es el ejemplo de la varilla. Paraguay exporta varillas hoy a la región, pero cada vez que Paraguay va a exportar, ya sea a la Argentina o un caso parecido también es el de Brasil, te piden imprimir por cada pedazo de varilla
quién lo fabricó, quién es el comprador, el número del lote y un montón de información, casi como que si fuera una etiqueta. Eso implica costo, eso implica ralentización en los tiempos de producción y termina siendo una medida proteccionista de los mercados internos. Entonces, cuando hablamos del proceso de integración, yo creo que tenemos muchas cuestiones que mirar al interior de nuestros países, ¿verdad? O hablar de las medidas tributarias que existen al interior de cada país. El caso de Argentina, el caso de Uruguay, el caso de Brasil, el caso particular de Argentina. Hoy existen impuestos a las divisas. El mundo sigue convirtiendo en monedas que son distintas a las de nuestros países y también nosotros lo hacemos. O sea, si nosotros queremos vender productos al Brasil o a la Argentina, no se comercia necesariamente en guaraníes, en reales o en pesos argentinos. Generalmente se sigue comerciando en dólares. Argentina tiene un impuesto que cada vez que sus importadores van a hacer compras, tienen un cupo para hacer uso de las divisas y las divisas que les faltan tienen que pagar un determinado impuesto. Y eso termina representando un costo también para el comercio internacional, termina siendo un desincentivo para profundizar esa relación entre países. También existen algunos mecanismos de retención del impuesto del valor agregado que terminan siendo algún tipo de costo financiero a los productos que salen de Paraguay o que llegan de cualquier lugar del mundo de estos países. Pero como son nuestros mayores socios comerciales, a nosotros nos puede complicar bastante. Entonces creo que son esas las cuestiones que tienen que estar hoy sobre la mesa dentro de lo que es el Mercosur, acortar esas brechas que no nos permiten realmente comportarnos como una unión aduanera antes siquiera de hablar de un mercado común, sino profundizar esa unión aduanera de modo que realmente la integración vaya convergiendo hacia un mercado que realmente sea común. Y eso, fortalecido de eso, yo creo que ahí vamos a tener mucha más fuerza para salir a negociar con el mundo. Hoy vemos que Uruguay quiere seguir un camino, Brasil quizás tiene otras ideas y vemos que no hay un sentir común o un sentir particular o una visión clara dentro de lo que es el organismo. Así que me parece que para poder sentarnos todos juntos en la mesa tenemos que solucionar las cuestiones que hacen a la casa antes que nada. Jorge, y en este tema puntual de China, que la intención del gobierno uruguayo es acercar un poquitito al Mercosur, a lo que sería el gigante asiático, ¿qué te parece que se puede plantear en el caso de Paraguay? Hay una complejidad que es el tema de Taiwán, ¿verdad? Pero en términos económicos, ¿es realmente conveniente el acceso al mercado chino? ¿Hay otras cuestiones que se tienen que tener en cuenta además de la posibilidad de exportar, ya que probablemente sea un ida y vuelta, por decirlo de alguna manera? Se va a tener un acceso también a mercaderías de China, tal vez en condiciones ventajosas. No sé si eso sería conveniente para nuestro país. Sí, y me extiendo al Mercosur, no solo a Paraguay. Paraguay tiene una balanza extremadamente deficitaria en términos comerciales con China. Nosotros más o menos estamos realizando compras por año de China de más o menos 5.000 millones de dólares y estamos haciendo unas ventas que en buenos años llega a 20 o a 30 millones de dólares. O sea, una diferencia tremenda donde básicamente de manera simbólica estamos enviando algunos pocos productos a este país. Entonces, es un poco la realidad también de los otros países. Brasil, quizás con un mercado muy protegido en ciertos productos, hace que hoy tenga un mejor posicionamiento en esa balanza comercial. Pero en el mundo en sí son muy pocos los países que logran tener una balanza comercial positiva con China, ¿verdad? China es un país que ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos en capacidad de procesamiento, en capacidad de producción, y sus productos incluso en los últimos tiempos han logrado muy buena calidad y están penetrando en muchísimos mercados. Entonces yo creo que ahí también la cuestión es qué tan preparados estamos como para competir en un tratado de libre comercio con China. ¿Qué queremos de China? Creo es la pregunta que tenemos que hacernos. Probablemente nosotros tengamos algunos productos para venderles,
pero quizás ellos tienen mucho más que ofrecernos. Si hoy están entrando con mucha fuerza en nuestros países, en un tratado de libre comercio probablemente eso fácilmente se quintuplique o pase a unas escalas que sean abismales, mientras que la diferencia de productos que nosotros podamos venderle quizás no sean tantas. Entonces ahí quizás más allá también de las cuestiones económicas, creo que tenemos que tener en cuenta que en un primer estadio puede significar costos sociales muy altos, principalmente para una amenaza que puede implicar para el Brasil, que es un país con mayor industrialización y donde su industrialización también en los últimos tiempos ha ido quedando, ¿verdad?, con tecnología que quizás ya no es la tecnología de primer mundo, en promedio al menos, ¿verdad? Por supuesto hay industrias que sí están a la vanguardia, pero en promedio han ido quedando en el tiempo y hoy, comparado a lo que es el mundo, les va a costar seguir ese ritmo. Así que son cuestiones donde, como en toda medida, van a haber muchos ganadores, pero probablemente ese componente de afectados termine siendo mayor, al menos en una primera instancia. Así que eso me lleva un poco a plantear la pregunta: ¿qué queremos de China? También creo que la evidencia ha mostrado de que no necesariamente China ha sido un gran socio, un gran aliado. Hoy se ven muchas inversiones en el mundo que han quedado por el camino. No es el caso de todos, ¿verdad? Pero hoy creo que tenemos que mirar también esas cuestiones que han quedado ahí por el camino. Así que en toda negociación internacional siempre tenemos que tener en cuenta que no existen los almuerzos gratis, todo tiene su costo y en ese sentido tenemos que hacer las evaluaciones pertinentes antes de aventurarnos por ingresar un poco más de mercadería nuestra, que es lo que nos estaría viniendo del otro lado. Ahí un poco me parece que la idea como Mercosur, por supuesto, es tener ganancias del comercio internacional, poder disfrutar de lo que el mundo produce, pero que también nuestros productos puedan ingresar al mundo. Si en escala los productos que van a ingresar del otro bloque son mayores a lo que nosotros podamos vender, eso termina siendo una inundación del mercado que viene de afuera y nosotros no terminamos vendiendo mucho. Así que ese es un poco el temor, quizás hoy con China, un temor que en términos económicos sociales tiene que estar presente e incluso allá por encima de lo político. Finalmente va a terminar afectando eso en lo político y creo que es lo que hoy hace que muchos bloques o países no negocien con China. En algún momento, dado el avance que tiene China, yo creo que se van a ir abriendo más las posibilidades y ahí es donde creo que tenemos que plantearnos qué estamos haciendo para cuando llegue ese momento. Claro, Jorge. Una cuestión que me parece muy importante de lo que planteas es la parte política o la geopolítica. Eso es un acercamiento con China también tendría probablemente efectos en la relación, en el caso de Paraguay con Taiwán, con Estados Unidos. Son cuestiones que también hay que tener en cuenta porque tienen también una implicancia dentro de lo que es el desarrollo o el camino que transita el país. Sí, por supuesto, es así. Paraguay creo que tiene que salir a fortalecer también sus aliados que tiene en el mundo e incluso hacerlo como bloque. Por eso decía antes, ¿verdad? En casa de repente tenemos todavía muchas tareas que hacer. Fortalecido como bloque, creo que uno puede sentarse también a buscar mayor apertura para muchos de nuestros productos en los mercados que hoy están ingresando. Paraguay y la región hoy ingresan en ciertos mercados. Por poner un ejemplo, el azúcar ingresa a los Estados Unidos, pero quizás con una cuota muy pequeña, ¿verdad? Quizás Paraguay puede tener hoy, siendo un aliado clave y estratégico dentro de esa geopolítica mundial, la posibilidad de sentarse a la mesa o de sentarnos como Mercosur en la mesa y negociar una cuota quizás un poquito mayor a lo que hoy recibe Paraguay. Así también buscar ciertos mercados que sean claves para que podamos realmente diversificar nuestros productos, pero también diversificar destinos. Muchos de los destinos de Paraguay y muchos de los destinos del Mercosur están muy concentrados en ciertas zonas que cuando, dada la tensión mundial y global que existe, se ven complicadas esas zonas, lo vemos muy resentidas, como el caso de
la República de Rusia, cuando Rusia entró en guerra, muchos de los productos cárnicos del Mercosur y en el caso particular de Paraguay se vieron muy afectados. Jorge, te agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Esperamos contar siempre con tu participación aquí en Mirada Clave. Ha sido un placer, Eduardo, y siempre estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Estuvimos en contacto con el economista Jorge Garicoche. Toca hacer una pausa más aquí en Mirada Clave, pero no se muevan que enseguida continuamos. Y con esto estamos cerrando el programa de la fecha de Mirada Clave, nuestro programa del canal de la producción en el cual nos enfocamos en el avance de la economía paraguaya. Hoy tocamos el tema del mercado común del sur y sus implicancias para Paraguay. Estuvimos conversando con el economista Fernando Massi, teniendo también su visión sobre el avance del bloque regional y los resultados que ha generado con el paso del tiempo para Paraguay. Nos decía el doctor de que se tienen resultados positivos y que la evidencia ratifica de que la inclusión de Paraguay dentro del mercado común del sur tuvo cuestiones positivas. Habló del relacionamiento comercial, teniendo en cuenta algunas ventajas que se plantean como parte del mercado común del sur. Habló del Fondo de Convergencia Estructural que se llama FOSEN. Este fondo fue sumamente importante para el desarrollo de ciertos proyectos en Paraguay y permitió de que se puedan reducir en parte algunas de las asimetrías del bloque regional. Evidentemente que hay mucha diferencia entre la economía de Brasil, la economía de Argentina, con la que sería, por ejemplo, la economía de Paraguay y Uruguay, pero algunas cuestiones fueron avanzando en cuanto al desarrollo de nuestro país a través de este fondo tan importante. Y también habló de las proyecciones que tiene Paraguay como miembro del mercado común del sur para integrarse a cadenas productivas o aspirar a entrar en mercados internacionales fuera de la región. En ese sentido, evidentemente, el gran tema ahora es el tema de la Unión Europea. Se tienen algunas dudas o cuestionamientos sobre el avance de este acuerdo, pero en materia comercial, si es que se resuelven los temas más importantes, podría ser sumamente interesante para Paraguay en términos de resultados positivos y de crecimiento de las exportaciones o del potencial productivo, según nos decía Fernando Massi. Y también estuvimos conversando con el economista Jorge Garicoche, teniendo una visión con relación a lo que es también el Mercosur. Ratificó la visión de Fernando Massi en torno a que las evidencias o los datos estadísticos muestran de que la inclusión de Paraguay fue positiva, o la inclusión dentro del Mercosur fue positiva para Paraguay, y también habló de los datos del comercio intrazona. Cuando hablamos de los desafíos, se refirió Jorge Garicoche a lo que sería también esa proyección hacia la Unión Europea principalmente. Nos decía de que dentro del bloque regional se tienen que avanzar en cuestiones que guardan relación a la participación de los, entre comillas, socios menores, y de cómo también se van acordando este tipo de relacionamientos o acercamientos entre bloques, teniendo en cuenta las posturas de, por ejemplo, Argentina o Brasil. Se está buscando algún tipo de equilibrio para que este acuerdo Mercosur-Unión Europea sea beneficioso para todos los países miembros del Mercosur, y evidentemente que se busca también un equilibrio con la contraparte de la Unión Europea. Y nos habló puntualmente del tema China. Uruguay está buscando un acercamiento comercial con China, ya expresó esto dentro del bloque regional, y todo proyecta de que dentro de su presidencia pro tempore estaría avanzando con este acuerdo.
Esto le beneficia a Paraguay, nos decía Jorge Garicoche, de que habría que ver si es que se abren las puertas del mercado chino, si se abren las puertas de los productos chinos dentro de Paraguay, si es que no se estaría planteando un costo social demasiado importante, teniendo en cuenta la alta competitividad de este tipo de productos. Son muy baratos y en muchos casos son productos de cierta calidad con los cuales Paraguay no puede competir, y estaría abriendo esta puerta solamente con la proyección de exportar tal vez un poco más de carne, tal vez un poco más de soja o un poco más de aceite. Son cuestiones que de repente, dice Jorge Garicoche, habría que tener dentro del análisis. Y también una cuestión fundamental es la participación de China o la postura de China como un socio para nuestros países. La evidencia también muestra de que China no fue un buen socio para algunos países, como por ejemplo Rusia, dice Jorge Garicoche, y esto es una cuestión que también tenemos que tener en cuenta, ya que podría generar algún tipo de fricción, por ejemplo con Estados Unidos o con Taiwán, que sí son socios de Paraguay, y Paraguay evidentemente también ha manifestado una postura muy fuerte a favor de estas naciones. Con esto estamos cerrando la edición de la fecha de Mirada Clave. Les agradecemos muchísimo la compañía, les invitamos a que sigan conectados al canal de la producción. Como siempre, estamos muy agradecidos de que nos elijan todos los fines de semana. Toca despedirnos, nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión. Hasta luego.